Capítulo 42. Subasta 6. La subasta estaba llegando a su fin, pero en la oscuridad, había ciertas figuras moviéndose a través de la ligera lluvia que había comenzado a caer como lágrimas. Este tipo de ambiente fue perfecto para que muchos se refugiaran en sus casas, otros dejaran de caminar por las calles y algunos cerraran sus negocios. En la oscuridad de los callejones, varias figuras vestidas con ropa oscura se movían rápidamente. Todos portaban espadas largas y delgadas, mientras que otros empuñaban armas extrañas que exudaban un aura fugaz de peligro. Desde las sombras, una de las figuras habló con urgencia. Jefe, el príncipe Gilgamesh todavía está dentro de la casa de subastas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Deberíamos esperar a que se vaya o...? Un hombre enmascarado parado en un tejado vio llegar a sus hombres. Sus ojos brillaron con una luz dorada cuando dijo: perfecto. No debemos perder esta oportunidad de acabar con él y vengarnos en nombre de nuestro maestro. Que este reino se estremezca hasta sus cimientos con mucha más fuerza una vez que el príncipe Gilgamesh esté muerto. Comprendido. Participar en esta subasta, donde él mismo vendió la mayoría de los artículos, no fue precisamente interesante para Gilgamesh porque no había mucho para entretenerlo. Todo este tiempo, simplemente observó cómo ganaba dinero y hablaba con Elaine sobre algunos planes que tenía en mente para el futuro, solo para tener cierta influencia fuera de los muros de su familia. Lo quisiera o no, estaría involucrado en la lucha de la nobleza cuando llegara el momento de que este reino perdiera a su gobernante. Por eso, según Elaine, sería bueno expandir la influencia en las familias nobles y ganarse el apoyo de casas que podrían representar el poder de su facción en el futuro. Entre las familias que no participaron en la lucha por el poder se encontraban la familia Black Crow, Arrington y la familia Ivanov. Estas familias eran caballeros nobles que seguían el código de honor, y su lealtad estaba entre las mejores que quedaban en el reino de Asura, aparte de las familias principales que controlaban las regiones más importantes del reino. Las familias que Elaine mencionó fueron aquellas que optaron por no involucrarse en política, aquellas que se mantuvieron fieles a su papel como guardianes de sus respectivos territorios y fueron quienes comandaron ejércitos enteros directamente bajo las órdenes del rey. Si estás interesado, puedes despojar al príncipe Alphonse de su poder. Hay rumores de que no desea convertirse en rey, a pesar de que tiene el mayor poder gracias al apoyo de las familias Eurus y Zepyrus. Si decides quitarle lo que él tiene, podrías contar con el apoyo de dos regiones muy ricas. Las familias que sostienen a mis hermanos no me importan, ni mucho menos mi hermana, que es una cachorrita perdida en sus fantasías. Gilgamesh se frotó la barbilla y continuó. Si quiero, puedo crear nuevas familias y hacer desaparecer a todos los que han gobernado durante décadas. Lo único que estas familias deberían entender es que no me molesten, pero considerando el estado de las cosas, estoy pidiendo algo imposible. Además, las familias Eurus y Zepyrus podrían apoyar a mi hermano solo con la esperanza de controlarlo si se convierte en rey. Oh, eso es natural. Cada familia espera tener mejores oportunidades una vez que el rey al que apoyaron se convierta en el ganador de la lucha real. Teniendo en cuenta que muy pocos conocen sus verdaderas capacidades, ¿crees que esos ineptos se darán cuenta antes de hacer otro movimiento contra él? Los nobles normalmente no usan su cerebro cuando se trata de su ego. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Elaine tenía una impresión clara de cada una de las familias y de todas las regiones del reino Asura. Después de todo, había tenido oportunidades de expandir su casa de subastas a regiones controladas por esas familias. Entonces, considerando la posición de Gilgamesh, estaba claro que necesitaba establecer una posición poderosa para disuadir todos los intentos de asesinato. Cuanto más pensaba en quién podría estar atacando a Gilgamesh, más pensativa se volvía. A decir verdad, estas luchas secretas de poder eran normales, e incluso el rey tuvo que tener cuidado de no favorecer a ninguno de sus hijos. Suponiendo que no tuviera un favorito entre todos ellos. Sin embargo, el actual rey se mostró algo perezoso en cualquier actividad pública que emprendiera. Eso no importa. Lo único que necesitas es poder para ser rey, aunque he dicho que no me importa, cuanto más me molestan, más quiero tomarlo por la fuerza. Pero obviamente, eso es una gran molestia, así que antes de que suceda algo que no quiero, viajaré por el mundo y regresaré cuando tenga 15 años. Cuando Gilgamesh dijo esto, Elaine pensó en lo que había dicho y se sintió un poco nerviosa.
Ella no pensaba como cualquier otra mujer por su edad, pero si un requisito tenía para casarse era que el hombre que pedía su mano fuera el más fuerte, no en fuerza física, sino en carácter, y en ese sentido, alguien como Gilgamesh no tenía rival. El último artículo ha sido subastado por 120.000 monedas de oro Asura. Cuando se vendió el último artículo, Gilgamesh se levantó y dijo: entonces, mi querida Elaine, te confío todas mis riquezas y la construcción de mi torre mágica. Confío en vuestras capacidades y sé que haréis buen uso de nuestros recursos. Algunos de mis caballeros te visitarán regularmente para abordar algunos problemas que requieren una limpieza a gran escala, así que cuando me des informes, también quiero los nombres de aquellos que se interponen en mi camino. Gilgamesh caminó hacia la puerta de salida y añadió: recuerda, Elaine, ahora representas mi imagen, así que nadie debería pensar siquiera en hacerte daño, ni un solo cabello. De lo contrario, sus cabezas y las de sus familias rodarán por el suelo. Elaine se puso de pie y dijo con confianza: entonces no dudaré en darte todos los nombres. No te acompañaré hasta la puerta debido a mi apariencia, así que espero que lo entiendas. Gilgamesh sabía que Elaine había ocultado su cuerpo desde que llegó al reino Asura, por lo que entendió perfectamente sus preocupaciones y no se ofendió. Salió de la casa de subastas junto a Simón. ¿Debería traerte un paraguas?, preguntó Simón después de ver la ligera lluvia en el cielo. No es necesario. Hoy parece ser un hermoso día lluvioso. Gilgamesh miró a Simón y añadió: asegúrate de cuidar bien a Elaine. Podría convertirse en mi esposa en el futuro. No se preocupe, mi señor. Me aseguraré de que nada le haga daño, aunque tenga que ofrecer mi cabeza, dijo Simón en un tono exagerado. Gilgamesh, al oír esto, salió a la calle sin importarle el barro ni mojarse bajo la lluvia. Murmuró para sí mismo: incluso si uno busca la belleza en la vida, todo vuelve a la naturaleza cuando uno muere. Yo también morí esa vez y fui enterrado por mi gente en Uruk. Quizás mi cuerpo se pudrió como el de todos los demás. Al final lo único que queda con el paso de los años en el ser humano es un montón de huesos, polvo que se convierte en nada más que polvo. Debería dejar de culparme por seguir teniendo ciertas características de mi vida pasada. Necesito tener más cuidado de no esforzarme demasiado aquí. Gilgamesh finalmente sacudió la cabeza y se dirigió hacia su carruaje. Fue en ese momento que sintió varias auras peligrosas y una sonrisa irónica apareció en su rostro. Al final, todos desean ser asesinados por él de una forma u otra. ¡Qué molestia! Ahora tenía que volver a ver el color de la sangre. Bueno, al menos aquellos asesinos que buscaban acabar con su vida habían venido para ser asesinados. Gilgamesh podía sentir esa intención asesina a cientos de metros de distancia, volviéndose más intensa por momentos. ¿Cómo no podía entender que aquello era un regalo para él? Simón, sal afuera. Hay cuervos volando en el cielo. Estas palabras hicieron que los ojos de Simón brillaran momentáneamente con fiereza, pero luego se calmó y cerró la puerta del carruaje. Esta vez, cumpliría su papel como guardia real del príncipe Gilgamesh, sin importar a cuántos tuviera que matar. Esta vez no podía decepcionar a Gilgamesh, ya que él mismo había dicho que podría convertirse en un dios de la espada en esta vida. ¿Cómo puedo hacer que todos estos idiotas entiendan que solo van a morir? Si supiera una forma concreta, lo haría porque es una molestia ver siempre morir a gente inútil por unas pocas monedas de oro. ¿Quieren matarme? Solo quiero vivir una vida pacífica. Toma el camino más vacío, a menos que quieras que la sangre manche la propiedad ajena. Siguiendo la voz de Gilgamesh, los guardias con miradas peligrosas brillando detrás de sus rostros ocultos respondieron a la orden y caminaron lentamente con sus caballos, sus cuerpos empapados por la lluvia. Espera un momento, quiero ir contigo. Una vocecita se escuchó entre la gente que salía de la casa de subastas. Pero en ese momento, una voz fría sonó en la distancia, y un joven alto miró el carruaje donde estaba sentado Gilgamesh y dijo: Ten cuidado en el camino, príncipe Gilgamesh. Capítulo 43. Un día lluvioso 1. ¿Alguna vez te has regalado de esa manera? ¡Qué joven tan tonto! Cuando regresemos a casa, quiero estar informado sobre la familia de ese niño. Hay que eliminarlos a todos, aunque eso signifique derribar los cimientos de esa familia. Los ojos de Gilgamesh brillaron con un tono carmesí, pero inesperadamente, había una sonrisa en sus labios.
Sabía que todo esto era pura política y que las facciones de sus hermanos mayores estaban actuando por su cuenta para sacarlo de la futura lucha por el trono. Muerde el lingote de oro y llora por los bastardos huérfanos. Esa frase era la que los vencedores en una sucesión al trono decían a las familias de la facción contraria que había luchado contra ellos. De repente, en ese momento, todos se dan cuenta de que involucrarse en una batalla agonizante era innecesario. Solo cuando la muerte está a punto de arrastrarte hacia la oscuridad piensas que no valió la pena. El arrepentimiento sigue como una erupción y las lágrimas empañan la visión. Eso era lo que distinguía a los reyes de los nobles, a los plebeyos de los nobles y a los animales de los humanos. Murió con una sonrisa en el rostro, una espada en la mano derecha y la conclusión de una noble guerra que había inspirado al mundo entero. Venid, les cortaré la cabeza y entregaré sus cuerpos a los leones, declaró Gilgamesh mientras levantaba su mano derecha con una sonrisa eufórica. Fue entonces cuando el cielo se oscureció cada vez más y un rayo rompió el sombrío silencio que había caído sobre los alrededores. Una enorme sombra cubrió el suelo y la lluvia se intensificó. Desde la oscuridad de la noche, varios hombres enmascarados vestidos de negro, parecidos a grandes cuervos nocturnos, descendieron del cielo. Incluso antes de tocar el suelo, numerosas espadas fueron dirigidas al carruaje donde estaba Gilgamesh. Zumbando en el aire, esas espadas brillaban en un tono rojo. Se podían escuchar gritos lúgubres uno tras otro mientras docenas de hombres descendían de los tejados del edificio hacia los guardias que protegían a Gilgamesh. Muchos de los guardias, que ya estaban preparados para cualquier tipo de ataque sorpresa, gritaron al ver a los enemigos. «Protejan al príncipe Gilgamesh». Cada uno de ellos desenvainó sus espadas, las cuales brillaban en un tono dorado, mientras inmediatamente asumían una posición defensiva alrededor del carruaje donde se encontraba Gilgamesh. El sonido de espadas chocando llenó el aire, creando un choque metálico interminable, causando que los plebeyos de las casas circundantes se refugiaran en lo profundo de sus habitaciones, sin atreverse a salir y observar lo que estaba sucediendo. Dos hombres más con una poderosa aura de batalla descendieron del techo y se dirigieron directamente hacia Simón. Al observar el aura que emanaba de sus cuerpos, ambos eran reyes espada. Es posible que el Simón anterior no hubiera podido derrotar a enemigos tan poderosos, pero ahora que empuñaba un arma tan poderosa, sería una pena no enfrentarse a estos dos formidables enemigos. ¿Se han movilizado dos reyes espada? Parece que le están dando una pequeña evaluación al príncipe Gilgamesh, dijo Simón con fría determinación mientras levantaba su espada hacia estas figuras vestidas de negro. Para tener seres de este calibre en sus filas, los enemigos deberán estar liderados por una de las dos facciones, ya sea la princesa o el primer príncipe. En total, había 2 reyes de la espada, 7 santos de la espada y 20 expertos altamente calificados por debajo del rango superior. Para que este grupo de expertos se enfrentara al séquito del príncipe Gilgamesh, que aparentemente carecía de guardias poderosos, este asesinato sería tan fácil como romper una botella de vino. Los 2 reyes de la espada levantaron sus espadas y brillaron con un aura de batalla amenazante mientras avanzaban de frente. Los 2 pares de ojos detrás de esas máscaras emitían sed de sangre y crueldad, mientras que sus ataques tenían como objetivo quitarle la vida a quienes estaban delante de ellos. Frente a estos 2 ataques, una variedad de estrategias pasaron por la mente de Simón. Pero no importa cuál eligiera, en última instancia expondría el verdadero poder de su reliquia. Su puesto como guardia real le había sido concedido con la bendición del rey, y había jurado proteger al príncipe Gilgamesh de cualquier daño. Con la fuerza del príncipe Gilgamesh en aumento, las fuerzas entrenándose y los guerreros haciéndose más fuertes, significaba que eventualmente mostrarían su fuerza al mundo sin restricciones. Esto, a su vez, significaba que ninguna facción tendría ideas tontas sobre Gilgamesh. Solo por esto, ahora todos creían que Gilgamesh sería el próximo rey de este reino con absoluta certeza. Pero si se descubriera que Gilgamesh se estaba preparando de tal manera que estaba creando su propio ejército, las sospechas se extenderían, y eso significaba que la idea de tomar el trono por la fuerza acecharía en los corazones de muchos. Si Simón revelaba toda su fuerza, existía la posibilidad de que todos tomaran acciones aún más fuertes contra el príncipe Gilgamesh, lo que lo enojaría mucho. Si esto sucediera, Gilgamesh había dicho que llevaría a cabo purgas a gran escala y tomaría el trono por la fuerza, incluso si eso significara exterminar a toda la realeza.
El nivel de matanza entre los superiores sería tan intenso que otros reinos mirarían con recelo lo que estaba sucediendo en el reino Asura. Y si eso sucediera, las familias nobles fuera de la capital podrían unirse y lanzar un ataque en nombre de un usurpador que había eliminado a toda la familia real. Si esto sucede, entonces ya no será una cuestión de familias nobles, sino de cientos de miles de guerreros, y eso es algo que Simón no puede permitir que suceda. Morirás aquí. Simón gritó cuando su espada emitió una fuerza poderosa y su velocidad aumentó en un instante mientras avanzaba. Auge. Auge. Se escucharon dos poderosos choques de espadas y fue en ese momento que Simón se enfrentó a dos reyes espada cara a cara, creando un campo de batalla formidable. Cuando Simón se enfrentó a dos reyes espada, una figura surgió de un lado de él y corrió hacia su espalda con una daga llena de veneno en sus manos. Pero al mismo tiempo, los pies de Simón resbalaron y su espada se deslizó detrás de su axila, cortando el pecho del asesino que lo atacaba por detrás. Arr. Una herida brutal apareció en el pecho de aquel asesino que había sido enviado volando hacia una de las casas. El asesino escupió sangre mientras intentaba sujetar su pecho, pero murió segundo después de que el sangrado fuera tan grande que hizo que su cuerpo se sintiera débil. Los dos asesinos se pusieron cada vez más nerviosos a medida que la brutalidad de los ataques de Simón se volvía cada vez más feroz, lo que les hizo tomar una postura defensiva y retirarse constantemente. La sangre de sus heridas comenzó a manchar sus ropas, y parecía que no estaban en una posición favorable sino que debían llegar al carruaje del príncipe Gilgamesh y acabar con su vida. Todos pensaron que sería fácil, en sus mentes el príncipe Gilgamesh solo contaba con el apoyo de unas pocas familias de caballeros, pero inesperadamente no pudieron avanzar hacia el carro y cada uno de los caballeros que lo protegen aún sostienen sus armas con fuerza. En cambio, los cuerpos de los asesinos yacían en el suelo con brutales heridas de espada en el cuerpo. Sin embargo, los ataques de los asesinos eran engañosos y solo necesitaban causar una pequeña herida a sus enemigos para que cayeran al suelo paralizados por el veneno. Frente a la puerta del carro donde estaba Gilgamesh, los caballeros comenzaron a caer uno tras otro. En estas circunstancias desprevenidas, menos de una docena de caballeros tuvieron que lidiar con docenas de enemigos que de repente les tendieron una emboscada. Curiosamente, el carro de Gilgamesh no había sufrido ningún daño y permaneció en silencio. Si alguien viera esto, no sabría si el príncipe Gilgamesh estaba vivo o muerto. Capítulo 44. Un día lluvioso 2. No pasarán de este punto. Uno de los guardias, cubierto de sangre y heridas profundas, levantó su espada frente a 3 Sword Signs y rugió furiosamente mientras se enfrentaba al enemigo. La forma en que luchó fue brutal, sus ataques eran comparables a los de un santo de la espada listo para ascender a rey de la espada. Pero bajo los abrumadores ataques de 3 Sword Signs, este caballero no pudo destacar mucho. Sin embargo, con los caballeros delante del carruaje cayendo uno tras otro, llegaría un momento en el que ya no podría soportar estos brutales ataques. En ese momento, 2 de los hombres enmascarados saltaron al carruaje a una velocidad asombrosa, sus cuerpos brillando con un aura de batalla que no habían liberado hasta ahora, dirigiéndose directamente hacia donde estaba Gilgamesh. Los guardias, que luchaban ferozmente a pesar de que sus cuerpos estaban debilitados debido al envenenamiento, gritaron cuando vieron esto. Algunos corrieron desesperadamente sin ninguna precaución para salvar sus vidas, con la esperanza de no decepcionar al príncipe Gilgamesh, quien les había brindado un camino único hacia la grandeza. Desafortunadamente, todavía eran demasiado débiles y sus oponentes los superaron en experiencia de combate hasta la muerte. ¿Cómo podría un león cautivo enfrentarse a uno que había defendido su territorio contra enemigos poderosos? La brecha de fuerza entre ellos se hizo cada vez más evidente y los caballeros fueron hechos a un lado, incapaces de defender el carruaje. Al mismo tiempo, los 2 enmascarados llegaron al carruaje. 2 espadas brillaron con frialdad, mostrando en apenas unos segundos la muerte que rezumaba de sus cuerpos. El magnífico techo del carruaje de Gilgamesh fue destruido y trozos de madera recubiertos de oro volaron por el aire. Bajo el cielo oscuro y la lluvia lúgubre, esta escena estaba teñida de una visión trágica. Al mismo tiempo, un destello dorado brilló cuando las espadas negras que habían sido disparadas hacia el carruaje regresaron como serpientes venenosas, dirigiéndose a los corazones de los 2 asesinos que estaban encaramados en el carruaje. Auge. Auge. Con el destello de estas espadas, los sonidos de carne cortando y un zumbido ensordecedor resonaron alrededor.
Ninguno de los dos pudo detener esos proyectiles que se dirigían a sus corazones y fueron asesinados sin saber quién los había matado. Pero cuando sus ojos se estaban aplastando, vieron a un joven de cabello dorado y ojos rojos mirándolos sin expresión en su rostro, como si su intento de asesinarlo no hubiera perturbado su corazón. Al mismo tiempo, una figura no tan alta apareció en un tejado distante de donde se estaba desarrollando la batalla. Esa figura estaba vestida con ropa moderna, como si cualquier estética noble en este ámbito no fuera de su agrado a la hora de vestirse. ¡Qué montón de basura! Ni siquiera se dieron cuenta de que ya no estaba en el carruaje, murmuró Gilgamesh, quien había presenciado la muerte a esos dos asesinos que había matado sin siquiera estar cerca. Sin embargo, en ese momento, los ojos de Gilgamesh vieron una pequeña figura corriendo en la distancia con una herida espantosa sobre su ojo izquierdo. Había dos hombres vestidos de negro resoplando mientras perseguían al niño que corría por su vida. ¡Pen! En ese momento, el niño que corría por su vida cayó duramente al suelo y el barro le manchó la cara. Era obvio que estos asesinos perseguían al niño porque no querían testigos. En ese momento, no importa cuán talentosa fuera una persona, un mendigo podría acabar con tu vida antes de que tuvieras la oportunidad de florecer como una hermosa flor. Pero Gilgamesh había visto el brillo en los ojos del niño. Mostraron ganas de vivir. Entonces, debido a que esto había sido provocado por su culpa, les salvaría la vida. Gilgamesh inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante y con un solo paso desapareció y reapareció frente al niño. Las espadas largas que se dirigían hacia el niño se detuvieron en el aire y largas cadenas emergieron de dos ondas doradas que aparecieron en el aire sin ser notadas. Ah. Me preguntaba cómo chillan los cerdos antes de ser sacrificados, pero sus gritos son mucho más lastimeros que los de esos pobres animales. La voz de Gilgamesh llegó a oídos de los asesinos que intentaron escapar de las cadenas, pero a medida que ejercieron su fuerza, las cadenas presionaron con más fuerza sus cuerpos. Además, a medida que estos asesinos intentaran reunir más y más fuerza, las cadenas aplastarían sus cuerpos hasta que quedaran completamente destrozados. No en vano este era el tesoro más confiable de Gilgamesh, y lo tenía en gran estima por lo que significaba para él. El príncipe Gilgamesh está aquí. Ese repentino grito, acompañado de esa declaración, confundió a los asesinos que luchaban por acercarse al carruaje. ¿Cómo había aparecido Gilgamesh de repente en la dirección opuesta a donde estaban atacando? Sin embargo, esa confusión se convirtió en una sensación de urgencia, y quienes no estaban en combate se dirigieron en esa dirección. Inmediatamente después de ese grito, un grupo de figuras saltó entre los edificios y localizó a Gilgamesh, que estaba agachado frente al niño. Te tenemos. Todo lo que necesitaban era que sus espadas perforaran el corazón del príncipe Gilgamesh y pusieran fin a esta batalla que se estaba prolongando innecesariamente. Los hombres vestidos de negro eran asesinos de primera, todos ellos eran hombres que trabajaban bajo una sola orden, y esa era eliminar por completo al príncipe Gilgamesh, sin importar el costo. Los corazones y las emociones de estas figuras vestidas de negro eran tan oscuros como el mismo infierno. Todo lo que hicieron no tuvo emociones. Sin embargo, su objetivo era el príncipe Gilgamesh, por lo que sus miradas eran diferentes a las dirigidas a otros objetivos. En ese momento, la atención de todos se centró en Gilgamesh, quien simplemente estaba dándole la espalda a sus enemigos como si no representaran una amenaza real para él. Por lo tanto, nadie notó que sobre sus cabezas, varias ondas doradas habían convocado simples espadas de metal que permanecían quietas en el cielo con sus bordes apuntando hacia abajo. Luego de permanecer inmóviles por unos segundos, estas espadas emitieron un zumbido ensordecedor y fueron lanzadas como proyectiles hacia las figuras que se acercaban a Gilgamesh con intenciones de asesinarlo. ¿No es importante la percepción en tu línea de trabajo?, murmuró Gilgamesh mientras negaba con la cabeza. Capítulo 45. Un día lluvioso 3. Hace unos momentos. Tengo que llevarle la medicina a mi hermana. Lo necesita hoy o morirá. Gruñó el chico que se había enredado en la batalla que había estallado. El niño se llamaba Finian y solo tenía 6 años. Sus padres habían muerto hace apenas un mes debido a un grave accidente en su lugar de trabajo, por lo que Finian tuvo que cuidar de su hermana menor, Arya, después de eso. Sin embargo, su hermana pequeña había caído enferma tras la muerte de sus padres. No tenían dinero para comprar los medicamentos, ya que solo tenían suficiente para comida, y eso no les duraría más de una semana.
Por eso Finian aceptaba pequeños trabajos que los comerciantes le pedían por simple simpatía. Entonces, después de luchar durante varios días para comprar medicamentos para su hermana pequeña, se encontró frente a hombres crueles que intentaban asesinar al príncipe Gilgamesh. Lo único que se le ocurrió a Finian fue correr a buscar refugio, pero en ese momento, fue descubierto por uno de los asesinos que vigilaban la zona. No tenían corazón, por lo que intentaron matarlo apenas lo vieron, por lo que luego de escapar milagrosamente del primer ataque, siguió avanzando. Ya voy, hermana. Sin embargo, debido a la lluvia, se había formado barro en las calles y Finian, sintiendo que su cuerpo se hacía más pesado, sucumbió al entumecimiento. No sabía lo que le estaba pasando, así que simplemente tomó la bolsa de medicina y la sostuvo con fuerza en su boca mientras se arrastraba por el barro. Arya, mi hermana pequeña. Los ojos feroces del joven Finian perdieron lentamente su brillo, pero su cuerpo siguió avanzando. En ese momento, bajo la lluvia que había empapado por completo su cuerpo, sintió una oleada de calor que instintivamente lo despertó. Esa fuente de calidez era reconfortante, como si fuera un hermoso escudo dorado. Cuando Finian se giró, vio una figura alta allí, brillando con una luz dorada y manteniendo la calma bajo el ataque de los dos hombres vestidos de negro. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaban a punto de ser asesinados, sucedió todo lo contrario. Las cadenas mantuvieron al enemigo en el aire. Es increíblemente poderoso. Oye, chico, ¿qué estás haciendo aquí y por qué luchas tan duro? Finian, al escuchar esa pregunta, recordó por qué necesitaba estar aquí y dijo: mi hermanita necesita medicina, me está esperando, así que tengo que ir a ayudarla. Mientras intentaba levantarse, las débiles piernas de Finian no pudieron soportar el peso de su cuerpo y volvió a caer al barro. Se levantó con fuerza y murmuró: mi hermana necesita este medicamento. ¿Cómo te llamas?, preguntó Gilgamesh, su atención en los alrededores. Soy Finian y el nombre de mi hermana es Arya. Finian comenzó a escupir sangre de color oscuro, indicando que el veneno de la espada que le había cortado el ojo se había extendido por su cuerpo. Niño tonto, no te muevas y bebe tranquilamente este medicamento. Gilgamesh, sin importarle si su ropa se ensuciaba con el barro, se arrodilló y sostuvo la cabeza del niño que agonizaba por el veneno de la espada que le había cortado el ojo. Mientras tanto, ignorando las figuras vestidas de negro que volaban por el cielo, le entregó la medicina a Finian, y el niño la bebió sin saber qué líquido estaba ingiriendo. Morir. Todos ustedes hablan mucho en una batalla. Cuando Gilgamesh se giró y los asesinos vieron esos ojos, sintieron como si sus almas fueran aplastadas por un gran martillo y de repente escupieron sangre. Después de eso, como si fuera poco, las espadas en el cielo cayeron como meteoritos sobre los cuerpos de los hombres de vestimenta negra que habían saltado en su dirección. Auge. Auge. Bendición. El sonido de las espadas golpeando el suelo hizo que la tierra estallara en escombros y los cuerpos de los asesinos se partieran por la mitad. Bajo la lluvia, la sangre derramada quedó esparcida por el suelo y se podían ver pedazos de hombres desconocidos por todo el lugar. Gilgamesh se puso de pie y observó todo este desastre con una expresión fría en su rostro, luego vio a los asesinos muertos hacía mucho tiempo encadenados y chasqueó los dedos. Segundos después, todas las espadas que habían sido limpiadas por la lluvia desaparecieron del suelo, incluida la de sus enemigos. Llévame con tu hermana pequeña, si ella demuestra tener una pizca de coraje como tú, entonces serás aceptado bajo mi cuidado. Los ojos de Gilgamesh se dirigieron a Finian, quien estaba traumatizado al ver todos esos cadáveres en el suelo, pero después de recordar su prioridad más importante se levantó y corrió hacia adelante. No pares y sigue corriendo, estoy justo detrás de ti. Cuando la voz de Gilgamesh llegó a oídos de Finian. Sí. Finian gritó entre respiraciones. Fue entonces cuando la percepción de Gilgamesh notó varias figuras al final de la calle y frunció el ceño. Esta basura se está multiplicando. Al ver a los asesinos dirigiéndose en su dirección, Gilgamesh los miró desde la distancia y condensó una espada dorada en su mano. Los dos asesinos que corrían hacia él se detuvieron al sentir peligro proveniente de los alrededores. Si no vienes, yo iré a ti. Pensó Gilgamesh con una sonrisa emocionada y la espada en sus manos fue disparada hacia el primer objetivo que estaba más cercano a él. Auge. La sangre se esparció cubriendo ligeramente la vista del asesino a un lado y Gilgamesh, quien aprovechó eso, se deslizó a gran velocidad. ¿Dónde?
Justo detrás de ti. Murmuró Gilgamesh y cuando la mirada del asesino se volvió hacia atrás, dos manos inmaduras sujetaron su garganta como pinzas de hierro y luego la sangre brotó como una fuente. Tú. El asesino solo sintió una corriente cálida caer sobre su pecho y al poco tiempo sus ojos fueron invadidos por la oscuridad. Al menos está lloviendo, la sangre será drenada de mi cuerpo. Gilgamesh miró a lo lejos mientras el niño llamado Finian seguía corriendo y luego de escuchar los sonidos de la batalla se alejó de ese lugar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Yamil Beliz, Ami Manu, Ibcraftit. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.